Perfecto. Espera que voy a subir el volumen. Ahí se subió el máximo. Ahí está. Así que. ¿Nos escuchás, muy Miguel? bien. Y ¿Cómo andás? hoy Bueno, vamos a. ¿pareciera? Sí, bárbaro. Magnífico. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien, ¿cómo están, queridos Sergio y Santi? Muy bien, Muy bien, Miguel. Con muchas ganas de conversar. Bueno, hoy Yo vamos. también esperaba con impaciencia este meeting. Qué grande, Miguel. Bueno, y hoy vamos a conversar sobre una de las figuras centrales de la historia latinoamericana del siglo XX de comienzos del siglo XXI. Alguien que no era solo un hombre de acción, sino también un intelectual de una profundidad y de un rigor del todo inusuales en la política mundial. Eduardo Galeano decía que los huracanes que suelen asolar la isla, Fidel Castro los enfrentaba de igual a igual, ¿no? De huracán a huracán. Un hombre sin el cual la revolución cubana no hubiera sido posible, o al menos hubiera sido distinta de la revolución cubana que conocemos y que sigue siendo, afortunadamente. Bueno, vos, Miguel, no solo tuviste la oportunidad de disfrutar de la cercanía del comandante, sino que no es exagerado hablar de amistad. Por eso lo que te vamos a proponer, Miguel, es que centremos toda la conversación de hoy en la figura de Fidel. ¿Te parece? Me parece fantástico, ¿cómo no? Yo tengo, es decir, es de esas figuras históricamente invaluables y emocionalmente entrañables que uno no se cansa nunca, digamos, de homenajear, de evocar y de revivir de alguna manera, ¿no? El recuerdo es una forma de revivir, de borrar esa terrible frontera de la muerte. Lo que dices es cierto, es muy cómico porque cuando Fidel vino a la Argentina para la toma de posesión de Kirchner, me dijo, ¿y a ti te importa que se sepa que eres mi amigo? Comandante, por favor, ¿cómo me va a... ¿Qué quiere decir? Al contrario, es un honor, es un orgullo enorme. Un orgullo tan enorme que le dio celos a Néstor, porque Néstor me dijo, ¿por qué sos más leal con Fidel que conmigo? Así, ¿no? Y le dije, Néstor, Fidel es la historia. La historia. Vos sos mi amigo, sos un compañero, sos un dirigente importantísimo, sos el presidente de la República. Pero Fidel Castro es Fidel Castro. Es decir, es más grande que Lenin, porque, fíjate, buen título, ¿no? Sí, muy buena afirmación, sí. Más grande que Lenin. ¿Por qué? Porque pobre Lenin tuvo la desgracia de morirse a los 54 años. Entonces, no vio desplegado el triunfo de la Revolución Rusa y su muerte, además, desgraciadamente, significó después ese terrible percance histórico del estalinismo. Es decir, el ascenso imparable de Yugoslavia, de Stalin. En cambio, Fidel no solo vio totalmente realizada su obra histórica y estuvo, no, bueno, los idiotas dicen el dictador Fidel Castro y todo eso, no es que estuvo en el poder, en el sentido tonto, reaccionario de la palabra. Fue el líder del pueblo cubano y más aún, hace muchísimos años, un compañero que estaba en Cuba, exiliado, Quito Burgos, me dijo, para mí es como uno de esos padres de la patria. Es decir, es el padre de la patria cubana. Después de Martí, a Martí y Fidel. Claro. O sea, exceden la categoría de dirigentes, exceden la categoría de ser un presidente, ser un jefe de Estado, de ser, ¿no?
Por eso lo idiota decía el dictador Fidel Castro, esas cosas, esas tonterías, No, ¿no? sí, Que se decía. sí. Me acuerdo que en una reunión Daniel Chavarría se lo dijo en broma para pincharlo, en una comida, el escritor uruguayo cubano, ¿no? Escritor policíaco, que dijo, bueno, porque cuando hablan del dictador Fidel Castro, dijo, dictador, oye, ustedes saben lo que es haber tenido que hacerse cargo personalmente de Cuba durante 60 años. Claro. Diciendo, esto Además, era un Miguel, desmadre y esto estábamos, ¿no? sí. Es decir, ahora, te puedo contar el génesis, cómo empezó, digamos, la cosa. Dale. Sí. No, yo no me hice amigo de Fidel, lamentablemente, antes, cuando hubiera querido también, que era más joven, y viajé a Cuba, y lo conocí, lo saludé protocolarmente varias veces, o sea, no había una relación amistosa. ¿Eso en qué año fue? Más o menos. La primera vez que lo vi a Fidel, la primera vez que lo vi a Fidel fue públicamente en un meeting en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo de 1975, donde desfiló 1 millón de personas, que era lo que solía ver en los mítines del 1 de mayo, y se cantó al internacional, fue muy emocionante, me cantaron, y es ahí donde justamente estaba este compañero exiliado, otros compañeros, algunos otros compañeros que estaban exiliados en Cuba. Yo estaba en el exterior y después regresé clandestinamente a la Argentina. Loco total. Es decir, regresé en noviembre del 75. Claro. Abrí la puerta del horno y entré. Sí. No, bueno, en ese momento, lamentablemente, bueno, Fidel era el gigante, estaba ahí, hay un Fidel que brilla en la montaña, como dice Silvio Rodríguez, ¿viste? O sea, era inalcanzable. Pero pasaron los años, pasaron muchas cosas, mi relación con Cuba fue siempre muy intensa, muy buena, con algunos tropiezos también en algunos momentos, en los cuales siempre hay algún personaje que fastidia. Si querés contarlo, contalo. Yo creo que hay muchos que... Si querés contarlo, adelante. Bueno, no vale la pena porque algunos ya incluso murieron. Dale, entonces no tiene sentido. Ya, dejémoslo entonces. No tiene... Pero si usted quiere encontrar problemas en cualquier lugar del mundo, como dirían los franceses, cherchez l'Argentin. Es decir, busque el argentino. Siempre puede haber un argentino que le puede meter una pizca de veneno en el momento oportuno. Nada más, no diré más. Muy bien. No diré más. Como diría Fidel, ya, lo voy a hacer discreto. Ahí está. Pero, bueno, tuve mi relación central en un momento determinado, a fines, es decir, a fines de los 90, comienzo del tercer milenio casi, ahí en las puertas, fue Roberto Fernández Retamar. Roberto me llamó a México, me había pedido varias veces que fuera jurado del premio Casa de las Américas. El gran poeta Roberto Fernández Retamar, que te voy a explicar a vos, tú, querido Sergio, que eres su biógrafo, fuiste su íntimo amigo, tuviste la bondad y la generosidad de acercarnos las veces que vino Roberto aquí. Roberto fue muy generoso, además de ser un gran poeta, un gran difusor cultural, fue un amigo entrañable y una persona realmente muy cordial que acercaba, era de los que tenía esa virtud que vos también tenés, Santi, que tu papá tiene, y que es uno de sus rasgos maravillosos, de acercar personas, no de alejarlas, ni enfrentarlas, sino bien de acercarlas. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo voy como jurado de Casa de las Américas, comienzo del tercer milenio, comienzo. No me acuerdo si enero del 2000, del 2001, bueno, por ahí. Quería hacer la biografía de Fidel yo. Entonces le digo a Roberto, lo veo en Casa de las Américas, charlamos. No, Roberto, me habían dado el premio por mi novela La memoria en donde ría. Sí. ¿Viste? ¿El premio Arguedas era? El Arguedas, exactamente. Me la habían dado
No, perdón, no por la memoria de Andrea, me lo habían dado por Diario Un Clandestino. Claro. Me acuerdo que a Roberto le hacía mucha gracia la anécdota esa, porque no quiero dispersarme porque si no les voy a No, pero está muy bien, estropear está la muy transmisión. Sí, Miguel, sí. Yo iba a entrar clandestino desde Cuba en el 75. Y ya estaba todo arreglado con los compañeros cubanos y todo lo demás. Y me habían cambiado el color de pelo, el color de bigote, sin barba, por supuesto. Y me habían dicho dos especialistas cubanos geniales que, oye, Guadazo, lo importante es que no se te vean los ojos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los ojos? No, porque los ojos azules se ven a 200 metros de distancia. Tú eres muy conocido, la policía te va a detectar por los ojos. Entonces, te vamos a poner unos lentes de contacto muy buenos, color carmelita. Y vete acostumbrando, te lo pones todos los días, unos 10 minutos, 15 minutos. Luego descansa, luego te lo vuelves a poner. No saben lo que fue. Tortura. Ni la tortura dictatorial. O sea, terrible. Eran de hierro, eran una cosa ríspida, áspera, siniestra, terrible. Y los ojos me lloraban y los tenía colorados como un conejo. Yo decía, así no puedo ni pasar la frontera ni nada. Como que estos ojos no. Se lo dije. Y entonces uno de ellos me dijo, coño, Guadazo, ¿cómo tú dices eso? Son muy buenos, son checoslovacos. Como si se fuera Y este de son checoslovacos le causó una gracia a Roberto espectacular. Pero esas carcajadas, ¿te acordás? Su risa así abierta. Plena, le entusiasmó lo de son checoslovacos. Efectivamente, ahí me dieron muy bien, gracias por el recordatorio, me dieron el premio Arguedas por el Diario de un Clandestino. Entonces, bueno, ahí yo aproveché y le digo, Roberto, yo quisiera realmente entrevistar a Fidel y hacer una biografía. Porque no puede ser que las biografías que le han hecho se haya hecho una un gringo, otra un francés, otra. Pero no hay ningún latinoamericano hasta ese momento en que ni siquiera existía lo que después hubo de las memorias, ¿no es cierto? Que se hizo ahora con ay coño, con los nombres. El español francés, sí, el de Le Monde Diplomatique, me estás diciendo. El de Le Monde Diplomatique, exactamente, no, sí. Ay, se me fue el nombre. Bueno, pero sabemos, coincidimos en que... Ya volverá. Lo diremos. Bueno, y le digo, no puede ser. Entonces, me dice, tú tienes un libro tuyo aquí, de los que presentaste en la feria. Digo, sí, tengo el presidente que no fue, la biografía de Cámpora. Y la historia del peronismo. Y me dice, bueno, vamos a dedicarle ese. Dedícale ese. Y entonces, ponle algo provocativo, me dijo. Vamos a hacerle enojar al jefe. Entonces les puse, no puede ser que ustedes lo hayan entrevistado únicamente gringos, franceses, ¿no? Con haya una biografía de un escritor latinoamericano. Entonces la quiero hacer, le mando esta biografía para ver que lo puedo hacer. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Que yo les voy a decir a los de la seguridad de Fidel que este libro, como los de Alejandro Dumas, las novelas, tiene un veneno poderosísimo. Si tú pasas la hoja y te pasas por la lengua y te pegas el veneno ese como María de Medici, los que fabricaba María de Medici en Dumas. Es un veneno terrible, pero que hace efecto recién dentro de 40 años. Muy bueno. Que no hay por qué preocuparse. Pueden aceptar ese. Y el libro pasó, digo, después lo vi, de vuelta pasó a la seguridad, llegó a Fidel. Bueno. Entonces, yo estaba en la Feria del Libro presentando Recuerdo de la Muerte, la edición cubana de Recuerdo de la Muerte. Y viene una compañera cubana y me dice, Bonazo, esta noche estése, por favor, en el lobby del hotel a las 8 en punto. Van a pasar por usted para llevarlo al Palacio de la Revolución. Y dije, pide. Sí. Entonces, a las 8 sharp, como dirían los ingleses, en el lobby,
pasaron por mí, pasaron por algunos otros huéspedes. Había alguna gente conocida, el escritor norteamericano Kennedy, había tipos, digamos, había intelectuales norteamericanos, había gente importante. Ramonet estaba también, Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet. Había gente muy importante de la cultura que estaban en la Feria del Libro. Era un banquete con el comandante del Palacio de la Revolución en el enorme salón comedor que luego muchas veces también Fidel utilizaba como despacho, cuando recibía colectivamente a varias personas. Entonces nos hacen esperar primero protocolarmente en un saloncito aparte, de pie, estábamos todos tomando un mojito, sí, un mojito, tomando un rico mojito, y de pronto, tumulto, escándalo que se producía siempre que aparecía, ¿no? Un revuelo, pero no protocolar. Era el cariño, la admiración, la fascinación, eso, ver a la historia, tocar a la historia, darle la mano a la historia, darle un abrazo a la historia. Es decir, era algo, no sé, no me gusta porque soy ateo, pero te diría casi sobrenatural. Sí, te entiendo. ¿No? Entonces, aparece, viene, saluda a alguien que estaba al lado mío, y se viene, que era el primero de la fila, curiosamente, yo era el segundo, estábamos en semicírculo, esperando. Y viene y me clava el dedo índice, ese largo que tenía Fidel, ¡tac! Acá, en el pecho. Me dice, tú has escrito un libro que los cubanos no pueden entender. Por el presidente que no fue. Entonces le digo, comandante, eso no pensé inicialmente en escribirlo para los cubanos, discúlpeme, no se enoje, pensé en escribirlo fundamentalmente para los argentinos, pero no me importa, por supuesto que me encantaría y me honraría que Cuba lo publique como me acaba de publicar Recuerdo. No, Recuerdo de la Muerte, sí, de acuerdo, es universal, pero este es muy específico. Entonces me dice, estoy bromeando, es muy bueno. Oye, voy por la página tanto, me dice, ¿cuándo aparece nuestro amigo? Claro. Digo, ¿nuestro amigo? Empecé a bajar figuritas. ¿Quién es nuestro amigo? Sí. ¿Quién es nuestro amigo común de Fidel y mío? Claro. Y entonces me dice, coño, Gelbar. Me sabía que yo había tenido una buena relación con Gelbar. Muy buena. Claro. En mi época montonera. Muy buena relación. Una relación de amistad con Gelbar. A pesar de que Gelbar era del PC y, bueno, no más que del PC, del PQS. Claro, tenía acceso el Partido directo, Comunista de la Unión Soviética. Tenía acceso directo ahí al Kremlin, ¿no? Algún grado en el Ejército Rojo, seguramente. Una gran figura intelectual. Sí, ¿no? Entonces me dice, ¿en qué página aparece? Y digo, mire, más o menos no me acuerdo, tal, la parte de la historia, digamos, ya del regreso del general Perón, de Cámpora al gobierno, después Perón, del regreso de Perón, etcétera. Le digo en qué momento fue ministro de Economía, superministro de Economía, etcétera, hombre importantísimo del gobierno. Me dice, oye, es que fue muy importante para Cuba ese hombre. Y me dice, no pienses solo que porque levantó el bloqueo y porque nos vendió Ford Falcon y todo eso. No. Mucho más. Me abrió una expectativa que explotó en mi último libro del hombre que sabía morir. ¿Viste? Esto está basado en conversaciones directas con Fidel, mi libro. Claro. Entonces me dice, no, hizo cosas mucho más importantes que levantar el bloqueo. Como diciéndome, en Estados Unidos estuvo vinculado al caucus demócrata de algunos tipos, incluso a su propio pariente Bob Gelbar, que estuvo en el gobierno de Clinton. Y me dio a entender que hizo para Cuba cosas extraordinarias, que lo convirtieron prácticamente en una especie de ministro de comercio cubano no oficial. Claro. Sí. Entonces, bueno, hubo ese interregno muy interesante y pasamos a comer. Cuando pasamos a la mesa, yo ya había visto antes en una miniatura que los cubanos hacen de la mesa protocolarmente de quién está sentado para que vos sepas dónde te sentás y que yo ya tenga la ubicación puesta en tu tarjetita, todo eso.
había visto la tarjetita que decía mi nombre al lado de comandante en jefe, que estaba en el centro de las mesas. Había 2 mesas enfrentadas, largas mesas enfrentadas de un lado y del otro, y en el centro de la mesa, digamos que estaba de este lado, estaba Fidel Castro, y a la derecha a la derecha de Dios, todopoderoso, como diría la Biblia, a la derecha estaba yo. Y ahí te dio un golpe Entonces, en el pecho, ¿no? Y ahí se te aceleró el corazón. Bueno, dije, espectacular, o sea, impresionante. Realmente me emocionó profundamente. Bueno, entonces la conversación fue excelente y como siempre se prorrogó muchísimo. Como por ahí, a eso de las 3 de la mañana, Chavarría le dijo, ¿qué le parece este hombre para candidato a presidente de Argentina? Por mí. Me parece perfecto. Ojalá pudiera ser. Ahí fue donde le hizo el chiste también del dictador Fidel Castro. Sí. Y entonces me dice, ¿tú te puedes quedar un rato? Sí, vos baja. Sí, claro, por supuesto. Ya serían como a las 4:30, 5 de la mañana. Los horarios de Fidel. Sí. Y pasamos a su despacho. Cuando se fueron ya todos, se despidieron. Pasamos al despacho y me dice, oye, el chiste de Chavarría tiene su miga, ¿eh? Sí. ¿No te parece que podrías? Y comenzó el gran error de Fidel Castro, el único en su vida, que fue creer que yo podía ser presidente de Argentina. Yo le dije varias veces, comandante, me matan. No duro ni 10 minutos en el sillón de Rivadavia. A mí me matan. Es decir, un ácrata como yo, sentado en la presidencia de la República, no dura. Ahora qué impresionante, Miguel, que nada menos que Fidel Castro te diera ese respaldo, ¿no? Eso es muy fuerte. Esto es histórico. Esto no hay, acá no hay literatura, no hay ficción, no hay invento, esto es así. Es más, incluso con Alejandro González Galeano, el que era embajador cubano aquí, ¿tú recuerdas, Alejandro? Que era un tipo muy combativo, que estuvo en la época de la Rúa y muy en la época un gran diplomático de Argentina con Cuba, un diplomático de coraje, ¿no? Le dijo a Alejandro me lo contó, le dijo, ¿tú ves alguno mejor? Y Alejandro dijo, no, sería ideal que fuera Miguel, sí. Pero en ese momento estaba Néstor en la gatera ahí, ya. Sí. Yo le dije, pero mira, está Néstor, es amigo mío. No, tendrías que ser tú. Tú tendrías que hacer una cosa ahora como la historia me absorberá, lanzar un memorándum, un documento. ¿De acuerdo? Charlas hasta la madrugada. En ese momento yo estaba casado con Ana de Escalón, como recordás bien. Mi esposa que lamentablemente falleció de cáncer, mi esposa anterior, y ahora felizmente casado con Olivia, y con un hijo que se asomó hace un ratito recién por la puerta. Sí, pero se fue discretamente, asomó y se fue. Porque la madre lo de hace bien. Bueno, yo estaba casado con Ana y Ana estaba muy enferma, estaba muy grave. Tenía un cáncer muy avanzado. Entonces, tocamos el tema. No me acuerdo cómo surgió el tema. Fidel de inmediato me dijo, ¿cómo es el cáncer? Le digo, mire, es un cáncer de mama que ha hecho metástasis. Entonces habló al CIMEC, Centro Médico de Supercategoría, habló con la mujer de Felipe, el que fue canciller, ¿te acuerdas? De Roqué. De Felipe Roqué. Que un encanto de mujer que trabajaba precisamente en el Centro de Investigaciones con anticuerpos monoclonales, ¿viste? Y todo lo demás, con el hermano de Laje, con el hermano de Carlos Laje, con Antonio Laje, profesor. Y mantuvo un larguísimo, me iba preguntando a mí las características de la enfermedad, el tiempo de enfermedad, todo, y se lo iba transmitiendo a ella. O sea, y me iba dando las respuestas que ella le daba.
O sea, claro. actuó como transmisor. Me dijo, ¿por qué no la traes? Al término de la conversación. Aquí podemos hacerle toda una serie de terapias innovadoras que tenemos. Luego ocurrió, tuvo Ana. No, la solidaridad, la devoción de los médicos cubanos, de las enfermeras cubanas, fue inimaginable, digamos. O sea, hicieron todo lo posible para que sobreviviera. Y se fue dando una relación casi cotidiana con Fidel. Y acá viene lo que yo he contado alguna vez, pero lo puedo contar de vuelta y con más detalle, justamente en homenaje a la vocación magnífica de ustedes de difundir a la cultura y a quienes, bueno, modestamente tratamos de hacer algo por ella. Digamos, que es, yo he conocido muchos jefes de Estado en mi vida y muchos personajes importantes de la política y de la cultura, figurones, grandes figurones, ¿no? Mundiales, no solo de Argentina, sino del mundo. Nunca vi la calidad humana de Fidel Castro, equivalente a la de Fidel Castro. O sea, fue el jefe de Estado con mayor calidad humana que yo conocí en mi vida. Claro. Además del hombre que hizo la Revolución Cubana, además de todo lo conocido, el público, Playa Girón, el heroísmo, el combate, Sierra Maestra. Además de todo eso, un hombre verdaderamente con un sentimiento profundo de solidaridad con los seres humanos. Solidaridad, sin ningún tipo de demagogia ni especulación política. Porque una noche, de esas que yo estaba cuidando a Ana en su agonía, digamos, terribles noches, me llaman en el Consejo de Estado. Y me imagino quién era, me pongo al teléfono y oigo la voz inconfundible que me dice: oye, ¿tú estás despierto? Digo, sí, como a las 3 de la mañana. ¿No te quieres venir a Palacio ahora? ¿Cómo te viene? ¿Qué te parece? Sí, comandante. Mando por ti. Sí, comandante, claro. Y voy a ese mismo lugar donde habíamos hecho el banquete, se había hecho el banquete ese enorme. Estaba Fidel y yo solos, ¿no? Y entonces agarra un papel, ¿sí? Me dice, toma, léete esto. Me dice, es una carta a Musharraf, al jefe de Estado ¿cómo se llama? De Pakistán. Había ocurrido el terrible terremoto de Pakistán. Dice, era una carta para Pervez Musharraf, jefe de Estado de Pakistán. Y la leo, y una carta muy, no convencional, bien, donde decía que emocionado ante las consecuencias humanas terribles, y además Cuba ofrecía enviar un equipo especial de médicos, paramédicos, enfermeras, carpas, etcétera, para atender a las víctimas del terremoto. ¿Oyeron bien? No, es impresionante. Sí. Entonces, me dice, ¿qué te parece la carta? Impecable, le digo. Musharraf obviamente le va a agradecer profundamente, comandante. Decir, claro que no solo lo va a permitir, lo va a alentar. Está muy bien. Y entonces me acompaña hasta el ascensor. Él tenía la costumbre de seguir la charla esperando el elevador del Palacio de la Revolución. Digo, entonces te quedabas hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y te esperás charlando ahí de pie. Y bueno, me dice, mira, ¿tú ves lo que tú estás sufriendo a nivel individual con esta tragedia que te está ocurriendo? Imagínate miles de personas con esa angustia adentro. Claro. Esta es la reflexión. No, sí. Es decir, este es el matiz importante. Sí.
que justamente, bueno, ahí sí, mi oficio de periodista y de narrador me permitió detectar de inmediato, digamos, cuál era el matiz diferencial respecto de otros. Claro. No solo estaba ofreciendo ayuda para quedar bien y para quedar como que Cuba asistía, sí, había una preocupación humana legítima. Compromiso. Compromiso con nosotros y con el dolor de los otros. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces le dije, sí, ¿no? Desde luego, comandante, perfecto. A la semana me vuelve a llamar. ¿Mando por ti? Sí, un poco. Y entonces ya voy al salón de situación del Palacio de la Revolución, donde estaba él diciéndole de todo, enfurecido al jefe de la misión cubana en Pakistán, porque no sé qué errores habían cometido. Estaba enfurecido. Me acuerdo que Alejandro González Gallardo le comentó a Bruno Rodríguez, al actual canciller, que en ese momento era vicecanciller, ¿viste?, de Cuba, le comentó, pobre réspice que le está dando, le estaba pegando un palazo, porque estaba ahí, no, tú no me entiendes. Y entonces le llamó a una de las compañeras que se ocupaban del tema salud, que yo, y le dijo, mira, te paso el tubo, háblale tú, coño, porque no me entiendes. Es decir, estaba involucrado totalmente en el tema de Pakistán. Sí. No es que había mandado una simple carta, ¿no?, para luego decirle al jefe de prensa, darla a conocer, ¿no es cierto?, ponla en la prensa, sino que me había dicho a mí lo de la referencia del drama humano y luego se había involucrado a conducir él como conducía la guerra de Angola, digamos, a la distancia. Claro. Sí. ¿No? Sí. Está contando esto, Miguel, y recuerdo lo que dijiste hace un rato de la fuerte influencia martiana, ¿no? Que él siempre vindicó que el primero era martiano, después fue marxista, ¿no? Sí, claro. Y esa frase de José Martí, mi patria es la humanidad, él la hizo carne, ¿no? Claro, tal cual. Yo creo que fue el más universal, es muy buena tu acotación, porque fue y se lo dije una vez a Abel Prieto, actualmente presidente de Casa de las Américas. De la Casa del Libro, y antes ministro de Cultura. Claro se lo dije a Abel cuando era ministro de Cultura, le digo, es el más universal de los jefes de Estado. Sí. Es el más mundial, es el más universal, es el tipo que está en el mundo, en el conjunto del mundo. Estaba llevando la frase de la sentencia de Martí, que acabas de señalar, de citar, la estaba llevando a la práctica. Claro que sí. Sí. Bueno, nos hicimos muy amigos. Me acuerdo, decía cosas, por ejemplo, de una ternura, así como una vez me dijo, oye, ya nos hemos hablado por teléfono, ¿no? Hemos tenido una conversación telefónica en la casa de amigos. Total, pero con un entusiasmo casi como adolescente. No sé, es eso lo que quiero transmitir, porque realmente es el Fidel que normalmente, claro, no se podía ver, digamos. O sea, estaba la figura, o decía esas cosas simpaticísimas que decía siempre, como, bueno, no te preocupes. No me acuerdo qué cosa. Tú y yo seguiremos conspirando. ¿Qué es lo nuestro? Qué bueno, qué lindo. Seguiremos conspirando, ¿qué es lo nuestro? Hubo otro episodio muy gracioso también, que yo no sé si te lo conté, posiblemente te lo conté a nivel personal, individual, pero no me acuerdo si lo conté públicamente, que fue, si no, corrígeme, por favor, para que no le demos la lata a tu público. No, pero adelante. Al público de ustedes, Santi, querido, y a Sergio. Que fue también, fue el origen del Stop Bush. Ahí han andado diciendo algunos que Delía organizó el Stop Bush. El Stop Bush lo organizó Fidel Castro. 2005. Y el intermediario de esa organización fue un servidor. Algún día contaré la verdadera historia, a fondo. Claro. Empiezo por dar ya, como siempre, un adelanto. Una primicia y un dato importante. Pero van a ver lo que ocurrió antes de que ocurriera eso. ¿Qué fue? Que me dijo, mira, tenemos que ir se celebra hoy, no sé, el 50 aniversario de la relación entre Cuba y China. ¿Me acompañas a la embajada china? Vamos a la embajada china. Se va a reír Santi lo va a disfrutar esto. Vamos a la embajada china.
¿Qué le iba a decir a Fidel? Yo le decía cada insolencia, decía cada cosa. Debajo del asiento del coche, del Mercedes-Benz viejo, porque él le ponía los mejores Mercedes, último modelo, se los ponía a los visitantes, a los que quería honrar y distinguir. Pero él andaba con un Mercedes-Benz del tiempo de ñaupa, muy bueno, buenísimo, negro, fantástico, y la custodia también. Y debajo del asiento delantero, tanto en el asiento de Fidel como en el asiento del acompañante, había una fusil ametrallador, por las dudas. Dije, Fidel, yo me puedo servir si hay... cosas que dije. ¿Cómo está ahí? Digo, no sé, si hubiera cacahuate, por ahí me comí el cacahuate, pero no hay cacahuate, ni tiene televisión, y lo único que veo es ese fierro. Si hace falta, lo puedo usar. Me indignaban ese tipo de cosas. Bueno, llegamos a la embajada, viene el embajador corriendo al coche, ¿te imaginas? Todos los chinos, los periodistas, la gente, los cubanos, que siempre cada vez que Fidel iba a algún lado, igual aunque fuera a ver a los chinos, venían los cubanos, ¿viste? Y bajo del coche me agarra del hombro, tenía cosas así muy, muy afectuosas, levanta así del hombro, ¿no? Era más grandote también. Y me presenta a él, al embajador chino, tiene esa Fidel era tipo una cortesía muy grande. Y le presento al mejor diputado de América Latina. Perdón. ¿Cómo? Le presento al mejor diputado de América Latina. Digo, no estaban todos los comandantes mensajeros. Y entramos a la recepción. Estuvimos, el embajador nos tuvo en una parte, nos dieron de comer, nos dieron de beber, con champán. El embajador, a partir del momento que Fidel le dijo eso, casi me atendía más a mí que a Fidel. Dijo, ¿quién será este tipo que elogia tanto a Fidel? Por alguna razón misteriosa habrá, ¿entendés? O sea, entonces el embajador ya, oye, cae un poquito de whisky, quiero whisky, champán, ¿qué un... Claro, tremendo, pensando cómo se nos pasó este hombre. ¿Cómo se nos pasó? Claro, ¿quién será este tipo? ¿Viste? ¿No? Y yo, no, sí, gracias, embajador. Entonces, en un momento determinado, Felipe Pérez Roque justamente dice, comandante, perdón, los chinos se quieren tirar la foto. Viste que los cubanos dicen tirar la foto. Sí, no sacarse. Sí. Los chinos se quieren tirar la foto. Entonces, bueno, vamos. Me agarra a Pérez Roque, me agarra a mí. ¿Y los chinos qué habían hecho? Había una escalera como de las películas de Luis César Amador, ¿y te acordás? Claro, esa escalera como de caracol que bajaban así en la residencia, esas residencias antiguas, una escalera como de caoba o de alguna otra madera preciosa, ¿no? Extraordinaria, amplia, ancha, pero así giratoria, ¿no? Y entonces se habían colocado en esa especie de onda, desde arriba, de menor a mayor, los chicos de los funcionarios, las esposas de los funcionarios, todos con sus condecoraciones, todos con sus... Era toda una cosa muy formal. Y abajo estábamos. Estaba Fidel en el medio, perdón. Yo estaba al lado de Felipe Pérez Roque, afuera de eso. Pero Fidel me empieza a llamar. Y yo... No. Fidel se enojó. ¡Ven, coño! El dictador Fidel Castro. Ya se enojó, me dijo, ¡ven, coño! Fui, ¿qué voy a hacer? Bueno, nos tiramos la foto, como dicen, ahí viene lo que era, para que la gente vea lo travieso que era Fidel también. Las travesuras de Fidel. Esto es lo novedoso, esto es lo que tiene carne. Termina todo, me dice, oye, veo muchos niños, dice, no están cumpliendo con la ley china, dice que establece un tope de 2 para los matrimonios. Siguen reproduciéndose. Oye, no están respetando la ley. Acá hay que decirle al embajador. ¿No? Todos estos comentarios en voz baja, ¿no? Mientras los chinos nos tiraban la foto, sonreían, de reverencias, todo. Espectacular.
Y entonces volvemos a sentarnos en un lugar cómodo, fuera de ya de la foto, ¿sí? Y me dice, ¿tú sabes por qué yo te dije que vinieras? No tengo la menor idea. Me dice, porque dentro de 50 años va a haber un historiador que va a revolver viejas fotos de La Habana y va a decir, ¿qué coño hacían Fidel y Bonazo con los chinos? La idea, va a haber un historiador que va a decir, ¿qué coño hacían Fidel y Bonazo juntos? Con los chinos. Claro. Y va a romper la cabeza para encontrar una explicación. Historiador del futuro, ¿no? Para que se me dice, pero a ti y a mí nos va a importar un carajo, porque vamos a estar muertos. La conspiración. A ti y a mí nos va a importar un carajo, porque vamos a estar muertos. Así que, bueno, así era Fidel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando asume Néstor, bueno, finalmente se convenció de que yo no podía ser presidente de la República, que tenía que ser Néstor. Yo le hice varias entrevistas para Página 12. Sí. Algunas las hicimos conjuntamente con Ana. Cuando el episodio aquel, ¿te acuerdas que hubo los fusilamientos famosos y cuando se produjo la bronca con Saramago? Que Saramago dijo, hasta aquí llegué. Y si bien después se arregló, pero rompió inicialmente con la Revolución Cubana. Sí. Fidel me explicó muy bien todo este tema. Y me dijo, yo soy enemigo de la pena capital. Pero mira, ¿qué pasaba? Si tú permitías que secuestraran barcos y esto y el otro, generabas una zona de inseguridad. Le dabas un pretexto al imperio. Estados Unidos, siempre pensando en lo mismo, obviamente, con razón, a 80 millas náuticas, tenían el imperio más grande de la Tierra, frente al cual Roma parece Villa Lugano. Sí. ¿No? Entonces, me dice, tú das pretexto para esto y viene la invasión. Y yo, entre que se ejecute a un delincuente que puso en peligro la vida de tantas personas y todo lo demás, un conspirador, y la vida de decenas de miles de cubanos que combatirían sin ningún lugar a dudas, como jefe de Estado, no puedo... Primero que ha habido un juicio, esto no ha sido sin juicio y no es un fusilamiento arbitrario, ha habido juicios con defensor, con fiscales. Segundo lugar, ponte en mi lugar, tú como jefe de Estado. ¿Qué haces? ¿Tiras la carta equivocada sabiendo que por ahí eso significa decenas de miles de muertos de cubanos y a lo mejor el fin de la revolución y Estados Unidos ocupando la isla? Es una decisión muy difícil. Sí. Esto es lo que yo quisiera explicarle a Saramago. Me dijo que es una buena persona. El sentimiento que Saramago tiene, yo también repudio la pena capital. O sea, en el fondo de mi corazón me repugna y lo lamento. Pero digo, las cosas no son abstractas. Hay una disyuntiva concreta. ¿Qué tú haces como jefe de Estado? Bueno. Pero está muy bien, Miguel, que recuerdes que luego Saramago recompuso su relación con la Revolución Cubana, eso hay que decirlo, como también, digámoslo, Eduardo Galeano en ese momento escribió un texto fuerte, Cuba duele, pero luego recompuso también su relación con la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, yo hice algo más, elogié a Fidel, la decisión de Fidel, perdón por la soberbia. No, está muy bien. En el mismo momento, como diciendo... Y esas cosas a Fidel las interpretaba justamente como un gesto de gran lealtad. Sí. O sea, y hablando de los fusilamientos, Miguel, y ya que nombraste el hombre que sabía morir, tomás también ahí los fusilamientos previos, ¿no? De Ochoa, que también fue una situación muy, muy, muy compleja, ¿no? Que hubiera habido narcotráfico en Cuba. O sea, el tema concreto es que desgraciadamente el ayudante de Ochoa, el mayor Gutiérrez, va a Colombia y se entrevista con el capo del cartel de Medellín, ni más ni menos. Claro. Para ofrecerle a Cuba como territorio
para la exportación de droga, para el tráfico de droga hacia Estados Unidos. Sí, Esto era el fin de la Revolución Cubana. Claro, la excusa perfecta para la invasión. Sí. No, pero la excusa total, si estaba así diseñado para eso. Entonces, la decisión también ahí no tenía más remedio. Si bien fue una decisión no de Fidel Castro, me parecía que el que decía hay que fusilar a Fidel. No, había un Consejo de Estado, hubo jueces. Hubo un juicio que vos incluso lo relatás Claro. minuciosamente en tu novela. Y además a Fidel le dolió, porque tenía un gran respeto. Ochoa había sido héroe de la revolución. Cuando le pasan el video a Fidel del fusilamiento de Ochoa, y vio la actitud digna de Ochoa, que ni siquiera hizo venda para los ojos ni nada por el estilo, o sea, la tuvo una muerte muy digna. A pesar del error gravísimo, terrible que había cometido, que podía costarle la suerte de su país. Pero murió, y entonces Fidel dijo esta frase, dijo, murió como un hombre. Sí. Y con los ojos húmedos. Murió como un hombre. Esas son las contradicciones humanas. Sí. Además, lo difícil que es llevar adelante un proceso revolucionario tan terrible. amenazado, ¿no? Tan amenazado, terrible. bloqueado cruelmente. Estar a 80 millas náuticas del imperio, permanentemente acosado. A mí algún periodista argentino, después cuando volví, ni vale la pena mencionarlo, me dijo, ¿cómo vos que sos diputado, que has sido elegido democráticamente, elogiás a Fidel Castro, que no ha hecho cosas como los fusilamientos, y todo lo demás? Y le digo, perdón, yo no estoy proponiendo hacer lo mismo que Cuba en la Argentina, por eso soy diputado. Y fui a elecciones con estas características. Ahora, si yo estuviera a 80 millas náuticas de Estados Unidos, estuviera en un estado de guerra permanente con Estados Unidos, en el cual yo tengo que estar en estado de alerta, porque no sé en qué momento invaden, sabotean la producción, meten virus, hacen cualquier porquería, digamos, ¿no es cierto? Nos agreden en forma continua, nos bloquean, nos embargan, nos tienen embargados durante décadas, ¿no? Hasta hoy, hasta el presente. Son dos situaciones completamente distintas. Es decir, es un error gravísimo del pensamiento liberal en el peor sentido de la palabra, creer que hay como categorías universales, ¿no? Claro. Son indiscutibles, y que no tienen nada que ver con la circunstancia humana, material, concreta que se está produciendo. Es decir, era una revolución. ¿San Martín fusiló o no fusiló? Claro. Sí. El general José de San Martín, ¿fusiló o no fusiló? Sí, Juan José Castelli, seguro. Y Monteagudo, bueno. Pero bueno, sí. Es terrible, pero en una revolución se caracteriza por la necesidad, a veces, terrible, de tener que matar o tener que morir. Ambas son durísimas. Para quien tiene una conciencia, digamos, para quien siente... Bueno, pero hablemos de cosas más alegres, que las hay. Cuando se produce la asunción de Néstor, yo estaba en casa con alguien que en ese momento me visitaba, que era Julio De Vido. Sí, para ser puntuales. De golpe recibo el llamado de Felipe Pérez Roque, mi embajador, amigo. Me dice, alguien te quiere hablar. Así, porque era autoritario, ¿viste? Felipe era tremendo. Y entonces se pone, dice, ¿cómo está? Fidel, claro. Y oigo que le dice a Felipe, oye, ¿cómo tú lo tratas así a Bonazo? Eres un autoritario y un bruto. ¿Qué lo tratas mal a Bonazo? Sí, oye, Bonazo, perdona, es muy bruto. Mi embajador es muy bruto. ¿Cómo te puede tratar así? Bonazo, no te dejes maltratar así. Digo, no, comandante, es así, somos amigos. Digo, somos amigos, te juro que somos amigos. Si no, no se lo dejaba pasar, claro, pero somos amigos, como somos amigos se lo deja pasar porque es un amigo. Entonces me dice, óyeme, estaba en el Four Seasons, él alojado del hotel. Bien, donde estaba Chávez también. Importante, estaba Hugo Chávez. Sí. Y me dice, ¿qué tú tienes que hacer ahora?
Perdón la pregunta, me dice. ¿Qué tú tienes que hacer? Yo estoy cerrando una nota para página 12. Después lo escribía, como ustedes recordarán, para página 12, el diario, de que fui uno de sus fundadores y en el que estoy censurado, curiosamente. Eso hay que decirlo también, porque estas cosas son claro ciertas. que sí. Y lo cierto hay que decirlo, aunque duela, desgraciadamente. Por la famosa grieta y todas estas pendejadas de este país. En el doble sentido de la palabra pendejada. Entonces le digo, bueno, pero yo cierro la nota, le digo aquí nada. ¿Cuál es el tema? Oh, si quieres cenar con nosotros, con tu compañera. Y le digo, sí, comandante, sí, claro, claro. Me dijo, ¿cuánto tiempo te va a llevar la nota? Dime, tú tómate el tiempo que necesites. Y digo, 45 minutos, una hora. Digo, cierro ya y me voy para el hotel. Entonces así fue. Cerré a los cohetes, no me acuerdo. Era una información no muy importante, cerré lo que tenía, la mandé al diario, urgente, al cierre, y nos fuimos con Ana al Four Seasons. Y bueno, fue una noche magnífica, estuvimos cenando ahí. Me dijo, aquí hay alguien que se quiere comer una vaca, que era Felipe Pérez Roque, que estaba con el sueño del bife de chorizo en la cabeza, ¿viste? Felipe estaba entusiasmado con la posibilidad por fin de catar un bife de chorizo. Seguramente recordaba el periodo especial, ¿viste? Estaba pensando en un bife de chorizo jugoso. Y hablamos mucho ahí, hablamos muchísimo. Entre otras cosas, contó la anécdota de cuando el Che había hecho Estaba el presidente del Banco Central de Cuba, estaba Felipe Pérez Roque, estaba Ana Descalón, mi esposa entonces, estaba, yo, el comandante, nadie más creo. Después la cena duró como hasta la 1 de la mañana, pero ahí se levantó porque tenía que irse a verse con Chávez, a una charla privada con Chávez. Por cierto, ahí él me abrió las puertas de Chávez de una manera espectacular. Ajá. Fui ahí. Y yo le hice una entrevista a Chávez en la madrugada del día siguiente, impresionante. Sí. Y bueno, nos hicimos amigos, además yo fui amigo de Chávez. Es otro de los que fui amigo. Claro. Lo digo, ahora que todo el tema de Venezuela está tan zarandeado y demás, quiero reiterar mi amistad con el comandante Hugo Chávez. Porque de mis amigos no me avergüenzo. Claro. Sí. No hay aquí razón para avergonzarse, sino para enorgullecerse. Bueno, pero además la armó Fidel esa relación. Entonces estuvimos comiendo y le digo, y me cuenta que el Che había hecho una vez en la Sierra Maestra un asado con cuero. Dijo, ¿quieren ver cómo hacen los gauchos, los criollos, los paisanos de mi país? Y hizo un asado con cuero. Y le quedó magnífico, dice Fidel, y qué sé yo. Después Raúl me dijo, quedó pésimo. Claro. Muy bueno, Raúl Castro me dijo, no, el hermano. No, es cierto. No tenían el mismo recuerdo del asado. Claro, no tenían el mismo recuerdo del asado. Lo que pasa es que Fidel lo quería tanto al Che. Claro. Una cosa muy importante de la relación es que él tenía mucho cariño por Argentina. Él se acordaba muchísimo de su visita en el año 59. Claro. Él tenía verdadera devoción por el Che, devoción. Me dijo, no sabe lo temerario que era. Y contrariamente a toda esa cosa siniestra que ha dicho la CIA, que han dicho los servicios de inteligencia acá y los personajes vinculados a los servicios y todo lo demás, de que él lo mandó a matar, o él lo abandonó, o él no lo protegió, qué sé yo. Me dijo, el Che era imparable, era imparable, era temerario. En la Sierra Maestra ocurrió 20 veces que tuve que llamarle la atención, que tuve que decirle, coño, te van a matar, Ernesto, joder, ¿no? O sea, me dijo, pero era así, me dijo. Era de una valentía descomunal. Extrema. El más valiente de todos. Una valentía extrema, claro. Sí, extrema. Entonces, bueno, ese encuentro fue muy lindo y fue cuando después yo le hice la entrevista, le estaba esperando justamente para hacerle la entrevista a Chávez y llegó Fidel en la madrugada, o salió de la entrevista con Chávez, fue otra noche, la noche siguiente. Salió Fidel de la entrevista con Chávez y me dijo, coño, no le hagan la entrevista ahora, déjenlo descansar, está agotado.
Digo, comandante, tengo una exclusiva, no me la arruine, ¿no? Me acuerdo que todo esto fue la culminación de que yo le dije que él tenía que ir a la toma de posesión de Néstor. Sí. Se cortó. A ver. ¿Miguel, nos escuchás? A ver si hay internet. A ver, che. Ahí está. Ahí lo retomamos. Ahí está. Voy a prender la luz. Ahí está. No, les decía que estoy saltando cronológicamente para atrás, para adelante, y por ahí se pierde el hilo de la narración. Si se pierde. No, está muy bien, está muy bien. Es como las grandes novelas, que el tiempo se van va... y vienen. Ahí está, ahí está. Bueno, yo me acuerdo de esa comida que tuvimos en el Palacio de la Revolución, donde yo dije que él tenía que ir a la toma de posesión de Kirchner. Y me dijo, ¿cómo tú crees que yo voy a ser recibido en Argentina? Estaba Abel Prieto, me acuerdo. Abel estaba a mi izquierda, sentado acá estaba Ana, enfrente estaba el comandante. Y me preguntó, ¿cómo crees que voy a ser recibido? Y le dije, como Gardel. Imagínense usted, ahora solamente le hago esta propuesta, comandante. Imagínense que Carlos Gardel resucita y aparece en la 9 de julio. ¿Qué pasa? ¿No? Imagínense a la gente viéndolo a Carlos Gardel. Bueno, y le anticipé lo que fue la Facultad de Derecho. Y bueno, sí. Episodio en el cual participé. Ajá, activamente. Claro. Sí. También. A ver, contá un poco de los entretelones. Sí, no por nada la CIA no me quiere. Contá un poco de los entretelones de ese, que fue un discurso magistral el que dio en la escalinata de la Facultad de Derecho. Sí. No, pero te cierro nomás, sí, cómo no. Ahora les cuento lo de la Facultad de Derecho, pero sí, ya se lo cuento, pero quiero cerrar esto nomás en el sentido de la protesta esa, cuando me dice lo de que no lo molestes a Chávez, ahora que yo lo acompaño hasta el ascensor, mientras esperaba a Chávez. Y le digo, recordando lo que le había dicho en aquel almuerzo antes en el Palacio de la Revolución, y comandante, ¿valía la pena venir o no? Sí, tenía razón. Y ahí fue donde me dijo, en esas charlas de elevador que tuvimos, esta vez en el elevador del Four Seasons, me dijo, ¿y a ti te preocupa que se sepa que eres amigo mío? No, que les conté al comienzo. Bueno, perdón, querías entonces que te contara los entretelones. Sí. El discurso de la Facultad de Derecho. Del discurso en la Facultad de Derecho. Bueno, una de las cosas que dijo Fidel era que le recordó a la Plaza de la Revolución. Mayor elogio claro. No puede haber. Bueno, pero el tema fue que cuando nosotros íbamos hacia el Four Seasons a verlo, la noche de la Facultad de Derecho teníamos otra reunión con Fidel en el Four Seasons, pero yo lo vi toda su visita. Como yo lo había patrocinado de alguna manera, que eso estuve todos los días con Fidel. Entonces pasamos y vimos que la gente no se iba, estaba parada en la Facultad de Derecho, ya por supuesto se había desbordado. Mi amigo Alejandro había cometido, el embajador, un error muy grave de creer que se puede contener el océano en un agujero en la arena, ¿no es cierto? Como San Agustín. No, es decir, Fidel Castro, las 2000 ubicaciones que podía tener la Facultad de Derecho quedaban pero totalmente desbordadas por la presencia de Fidel. Entonces la gente estaba afuera, esperando, y no se iban a ir. Vos conocés cómo son los fanáticos. Claro. En el buen sentido, fanáticos en el buen sentido de la palabra. No se iban a ir. Sí. Y no se fueron. Entonces, llegamos al hotel y Ana, con toda insolencia, le dice, comandante, no los puede defraudar. Y mira por televisión. Y estaba el jefe de la custodia, un comisario, simpático, no era un comisario siniestro, era un tipo simpático, de la Policía Federal Argentina. El jefe de la custodia argentina, sí. A Fidel. Y el tipo le dice, comandante, pero desde el punto de vista de seguridad no hemos previsto nada, no hemos checado la zona, no tenemos nada.
Dice, comisario querido. Y lo agarró. ¿Sí? ¿Usted quiere que yo, a mi edad, quede como un mariconzón que no se atreve a ir a un acto cuando la gente se lo está pidiendo? No. Yo no me voy a convertir ahora en Buenos Aires en un mariconzón. No lo decía por homofobia, que ha habido homofobia en la revolución, pero lo decía en el sentido de miedoso, ¿no? Claro. Para no decir algo más grueso, digamos, ¿no? Que yo me hago encima, digamos, ¿no? Dijo, bueno, a mi edad yo no puedo quedar como eso. Entonces dijo, vamos, comisario. Y ahí fui. Porque fuimos, Santi, volaban los autos. ¿Entendés? ¿Sabés lo que es volar? Salimos, no sabés lo que era salir con Fidel Castro a la custodia. Vamos ahí. Nosotros íbamos en un auto con Ana y Fidel en otro, por supuesto. Bueno, llegamos a la Facultad de Derecho y me acuerdo que había algunos periodistas. Estaba esta periodista, María Julia Oliván, que quería entrevistarle, quería meterle el micrófono y que dije, María Julia, apartate porque los morochos estos que los custodian te van a dar un empellón, no tenés idea. No, ¿por qué? Que yo quiero la nota. La nota, que no tenés idea, que Fidel Castro. Claro que vamos a hablar de colegas y de que se exponen, ¿no? Inútilmente. ¿Te acuerdas que hubo uno que se ligó un tortazo? Bueno. Y entonces llegamos y aquí viene una anécdota que es espectacular. El comisario al final estaba encantado y se da vuelta hacia mí. Yo estaba. Bueno, ¿qué pasó? Perdón. Felipe Pérez Roque y el embajador habían arreglado que se pusiera una pantalla gigante enorme para que la gente pudiera ver el discurso, habían colocado micrófonos, ¿no es cierto?, en uno de los basamentos que están en la parte de la escalinata, ¿no es cierto?, de la Facultad de Derecho, ahí justo frente al bar que está enfrente. Estaba todo lleno de gente, colmado, una muchedumbre impresionante. Me acuerdo que era una noche fría, de mayo, y Fidel llegó y se sacó el abrigo. Primero que se sacó el abrigo, Felipe, que estaba al lado mío, con Ana conmigo, me dice, ¿está loco, comandante? Que no tome frío. No estaba preocupado por él, filialmente, ¿no? Con una cosa de cariño profunda, que también despertaba a Fidel. Eso. Y hizo un discurso espléndido, explicando por qué el pueblo argentino había hecho bien, por qué en vez de votar lo peor había votado lo mejor, que bueno, en fin, una crítica indirecta del menemismo, sin meterse en la cuestión interna y meter la pata diplomáticamente, pero bajando línea en términos globales, ¿no? Muy bien. Y nosotros ahí, y de un momento determinado se da vuelta el comisario y me dice, Bonazo, usted que puede, aplauda fuerte, porque yo no puedo. Qué buena está esa está muy buena esa frase. Bonazo, usted que puede, aplauda, porque yo por mis funciones no puedo. Muy bueno. Qué lindo eso. Muy bueno. No, es impresionante. Bueno, ahí salimos. Por supuesto, María Julia Oliván fue prolijamente empujada, gritó. Crónica de un empujón anunciado. Y salimos de vuelta. Bueno, después vino todo lo otro que les contaba, el episodio cuando estuvo Ana internada en Cuba, que fueron meses y lamentablemente falleció en Cuba. Al funeral vino Fidel, que no iba a los funerales. Vino al velatorio. Perdón, el funeral fue acá. El padre que era de la Iglesia Ortodoxa rusa y que además estaba en contra de que ese comunista de Fidel Castro hubiera estado en el velorio de su hija. Las cosas como son. No, siempre, ¿no? Yo, la verdad, con la verdad ni ofendo ni temo. La frase de Artigas es mi lema, que me ha costado muchos dolores de cabeza ese lema. Y me lo seguirá costando en el tiempo que me quede. Pero no dolores de conciencia. No de conciencia. No, porque me daba el gusto de decir cualquier barbaridad. No, entonces vino Fidel, fue muy conmovedor. Hay una foto,
tremenda que salió en la portada de La Jornada. Está Fidel muy triste realmente en el velatorio de Ana. Que me acuerdo que mi nieta Silvita, mexicana, le dijo a la madre, a mi hija Flavia, dice, ahí está el abuelo con Fidel. Dice, ¿y qué le hizo el abuelo a Fidel que están los dos como llorando? Claro. ¿Qué le hizo el abuelo a Fidel? O sea, tuvo esas deferencias, bueno, yo te diré que una de las características que el poder tiene es la ingratitud. Sí. Cuando el que llega al poder, muchas veces es ingrato con sus amigos y con quienes lo ayudaron. Fidel fue Fidel, es decir, Claro. palabra que significa fiel. Fiel. Fidel. Fue leal conmigo permanentemente. La última vez que lo vi en La Habana, haber sido en el 2013, por ahí, 2014. Hubo una reunión de intelectuales. Y Javier Prieto no me daba la palabra. Y no me daba la palabra. Y ya estaba la grieta, estaba el despelote. Entonces, la relación de Cuba con los Kirchner. Sí, sí. Entonces, en un momento se enojó Fidel y le dijo a Abel, oye, Bonazo te está pidiendo la palabra. Como diciendo, no lo censures. Sí. Bueno, cuando terminara esa reunión, vino una cosa, me había enamorado de vuelta y estaba ya en mi tercer matrimonio. Cosa que parece maravillosa, porque amo a Olivia, y me ha dado un hijo maravilloso que es Camilo, y me siento, bueno, muy, muy contento con esta relación, ¿no? Entonces, Oli estaba entre los que yo me acerco a saludar a Fidel, y Oli discretamente se queda en un segundo plano, digamos, entre las butacas de la reunión de intelectuales. Pero yo quería que ella lo saludara a Fidel, porque yo sabía lo que importaba. Oli es de familia republicana. Su abuelito, su bisabuelo estuvo en la Guerra Civil Española, su abuela Pilar, que falleció hace poco, que a los 98 años, estuvo en la Guerra Civil Española. Eran el mismo origen que yo, o sea, republicanos, ¿no? Antifranquistas. Una historia familiar muy parecida. Muy parecida, que nos unió muchísimo. Y entonces yo sabía que para ella verlo a Fidel era ver a Dios. Entonces le dije a Fidel, está mi esposa, está mi compañera, quiero que la conozca, comandante. Cuando pasé la muralla humana, ¿no? De todos los que lo querían saludar y de todos los que lo querían proteger, cuando logré atravesar ese cerco, ¿no? El famoso cerco, le dije, me dijo, ¿está aquí? Y digo, sí, ¿qué pase? Entonces él le dio, hizo así, déjala pasar. Y ahí Oli vino, muerta, temblando, le temblaban las rodillas. Y él dijo una sola cosa, que muestra lo exquisito e irónico y genial que era. Muchacha, como diciendo, estás loca. ¿En qué te has metido? Con este loco tan peligroso, ¿viste? ¿Cómo cometés la imprudencia mayor de tu existencia de casarte con semejante loco? Pero todo eso quería decir, el tono. Yo quisiera reproducir, soy bastante buen imitador, como habrán visto, pero un histrionismo extraordinario, sí. Claro, entonces, no dijo más. Lo que dijo, no le dio un beso, por supuesto, y todo eso, ¿no? La abrazó. Sí. Pero, él, pobre, estaba mal con una pierna, ¿viste? Estaba en silla de ruedas. No estaba bien Fidel, estaba mal. Pero con un cariño, una cosa así, la abrazó muy tiernamente, le dio un beso. Se moría directamente. ¿No? Tenía un gran deterioro físico, pero intacto el sentido del humor, ¿no?
Claro, pero ese la miró así y le dijo, muchacho. Claro. Qué hombre. Qué va. Bueno, yo creo que una de las cosas que lo angustió a Fidel fue el tema de la llegada de los 80 años. Cosa que lo puedo entender porque ahora me angustia a mí, como los cumplí en mayo. Una cifra. Es una cifra. Una noche, una de las raras noches que nos tomamos un whisky con Fidel, ahí en el Palacio de Convenciones, nos trajeron un whisky, que ahí fue donde me habló de su amistad con el Che y me contó muchas cosas del Che. Y deslizó algunas críticas a la familia. Ajá. Dijo, ¿tú viste que los familiares de los héroes muchas veces? Claro. No. No dijo mucho, pero porque además no me quería decir muchas cosas porque decía que yo era indiscreto. Pero voy a decir lo existencial. Esto lo pondría Sartre o lo pondría Simone de Beauvoir en alguno de sus libros. Lo que me dijo en un momento determinado, mirándome así de frente, mar, a los ojos, me dijo, lo que me falta es tiempo. Claro. Lo que me falta es tiempo. Y yo creo que esa enfermedad que le dio después de venir aquí, te acordás, a Córdoba, y después de la gira Oriente que hizo el 26 de julio, cuando se enfermó gravísimo, ¿no? Que fue en 2006, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí. Que yo le hice, por cierto, la entrevista, la exclusiva mundial. Ahora cuento después. Ustedes me interrumpan, critiquen, No, pero censuren, tienen plena libertad. No creo en la libertad de expresión. Sí, a ver, seguí, Miguel, seguí que está... Salvo en la mía. Bueno, me dijo eso, que me conmovió profundamente, ¿viste? Y yo siempre pensé que esa cosa simbólica de los 80, ¿no? Como una cifra así, como aparecía como un muro, ¿no? Como una cosa ilevantable, y que no es casual que justo ahí se produjera esa crisis de salud que lo puso en peligro, aunque yo escribí en Página 12 y así ocurrió. Dije, Fidel se va a morir cuando quiera. No se va a morir ahora. No se va a morir ahora. Y no se murió. Se va a morir cuando quiera. Él va a elegir. Y así fue. O sea que esto yo no estuve, pero leí que le había dicho a Pérez Roque y a otros compañeros, un año antes de la muerte, le dijo, bueno, ya suéltenme, ya suéltenme. Claro. Déjenme partir, Digo, esto es terrible, pero Sí. lo dijo. Sí. Ese viaje fue duro, el viaje a Córdoba, aunque tuvo un momento muy lindo cuando pudimos ir a Carlos Paz, a la casa donde había vivido el Che, ¿no es cierto? Fuimos con Chávez, fue muy lindo todo eso, hubo una parte muy linda. Y ahí ocurrió, desgraciadamente, no sé si, yo creo que te lo conté personalmente, Sergio, pero yo había estado en una sesión en el Congreso y nos mandaron en un avión a Córdoba, varios diputados a que fuéramos. Y estaba Néstor, y Néstor estaba con el tema maldito de Isla Molina que le había metido Bielsa y toda esta historia de que la dejaran, lograran que la doctora Isla Molina viniera a vivir a la Argentina y qué sé yo. Me acuerdo que llegué, estaba en la mesa de banquete, no lo vi a Fidel, me preocupó que en la mesa de Néstor no estuviera. Esto se hizo en un palacio en Córdoba, ahí muy conocido, famoso, el banquete, antes de las reuniones. Era una reunión del Mercosur, en la que Cuba estaba como observador y Venezuela también, ¿se acuerdan? Sí. Recuerdo. Y bueno, Néstor se paró, se puso a charlar conmigo y me dijo, ¿por qué no le decía al comandante que me deje joder con lo de Isla Molina y ya la deje salir de Cuba a Isla Molina? Porque si no, yo voy a tener que hacer público el tema. Entonces yo me acuerdo lo que le dije,
esto es historia, pura. Le dije, Néstor, yo te sugiero una cosa. Trata de que esto no llegue al nivel tuyo y de Fidel, porque puede ser irreparable. Fidel no lo ha apretado nadie, nunca, en la historia. No seas vos el que intente hacerlo, sería un vicio argentino, por apretar, ¿no? Porque va a reaccionar mal, y por ahí se te va. Y si se te va, esta reunión se te cae, en pedazos. Y tu posibilidad de ser un líder continental también. Entonces, deja que lo arreglen los Tayana como canciller, ya era canciller Tayana, no era Bielsa, por suerte. Sí, sí. Deja que lo arreglen los cancilleres, que hable Tayana con Pérez Roque. Déjalo en ese nivel. Y es más, te propongo otra cosa. ¿Por qué no le decís que lo mismo que Argentina le está pidiendo a los acreedores, se lo ofreces a Cuba? Que la deuda cubana paguen solamente el 25%, que Argentina le condona el 75% de la deuda. Si vos le decís eso a Fidel Castro, yo te aseguro que tenés a Hilda Molina en 24 horas en Argentina. Es intuición mía, ¿eh? No, a mi Fidel no me dijo nada. No, y además no me lo dijo, no me había dicho, no decía semejante grosería. No me lo claro. dijo. Yo te aseguro, yo personalmente, Miguel Modazo, te aseguro que Hilda Molina la tenés en 24 horas. ¿Cómo ves? Bueno, en fin, sí, le voy a decir a Jorge, pero de todas maneras, si no, yo voy a hacer público. Que... Bueno, Néstor, it's up to you. Y me fui a otro lado. ¿No? Bueno, después, por suerte, yo hice declaraciones en ese momento ya fuertes sobre el tema en contra de la presión del tema de la Molina. Todavía estaba en el kirchnerismo y con Néstor, pero hice declaraciones críticas desde adentro. Y bueno, con Fidel fuimos ahí a Villa Carlos Paz y luego él vuelve a Cuba. Cuando vuelve a Cuba de este viaje, quien se portó muy bien en este viaje, hay que decirlo, fue el que era gobernador de Santa Fe, ¿cómo se llamaba? Obey, Jorge Obey, que le tenía mucho cariño y mucho respeto, y Fidel vino a verlo al hotel, tuvo una actitud muy cariñosa, muy, muy cercana, muy bien, ¿no? Obey se portó muy bien y Fidel le hizo una oferta fantástica de comprarle trigo a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe. Comprar trigo. Bueno, entonces estaba, además todo esto, la operación Milagro, ¿no? O sea, todo el tema de... Sí. Yo le ayudé mucho a Fidel en ese tema. O sea, había una compañera que estaba oficialmente a cargo de todo esto y fue la que llevaba el esfuerzo mayor, pero bueno, hice algún lobby, digamos, para que se pudiera hacer algo de lo de la operación Milagro en la Argentina, en Bolivia, etc. Ese fue otra cosa humanitaria, o sea, operar a cuánta gente operó gratis, ¿no es cierto?, de cataratas y pterígium, que les salvó la vista. ¿Cuánta gente no estaría ciega si no hubiera sido por el bisturí? Sí. Que ahí me acuerdo que cuando Fidel me explicó todo el tema y me dijo que él había negociado la compra de los aparatos con los cuales operaban en media hora, operaban a cada paciente, entonces podían tener 8 consultorios, 8, digamos, no consultorios, ¿cómo se dice? Quirófano. Quirófanos, gracias. 8 quirófanos simultáneamente, atender 8 pacientes, media hora, venían otros 8 pacientes, así. Por eso pudieron hacer masivo. Claro. Porque era con rayo láser y demás, era una cosa muy, muy rápida. Y operaban así, al toque. Y le salvaron la vista a cientos de miles de personas. Sí. En condición muy humilde, cosa que provocó la bronca a los oftalmólogos, porque acá estaban, por supuesto, en contra, porque... Bueno, ese es otro tema, que demuestra la humanidad de él. Y ahí cuando regresó fue a Oriente, fue a Santiago de Cuba, y ahí fue donde le dio pobre la hemorragia intestinal, que lo tuvo al borde de la muerte. En ese momento, en el momento de la convalecencia de él, que es cuando le hago la nota, la historia de la nota es muy graciosa, como de costumbre. Yo paraba en la casa del embajador en Cuba, de Darío Alessandro. Yo fui como representante de Kirchner. Néstor no fue a la reunión de no alineados, fui yo, y fui a una reunión del grupo de los 15, que era un grupo dentro
de los no alineados, un grupo Sí. especial, donde estaban un poco los países emergentes, es decir, estaban Egipto, ¿no? Digamos, potencias medias, por decir así, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, ¿no? Algunas de África, de Asia, estaba, por Irán estaba Ahmadinejad, ¿no es cierto? Y yo estaba parando en la casa, en la residencia de Darío Alessandro, y también de vuelta, suena el teléfono. Y entonces me dice, ¿qué tú haces? Y digo, no, mire, por lo del grupo de los 15, comandante. Oye, me gustaría verte. ¿Tú tienes tiempo ahora? ¿No? Digo, sí, de vuelta, me mandó un coche, Palacio de la Revolución. Lo veo con el jogging azul famoso, ¿no? Que salió en todas las fotos, en todo el mundo salió ese jogging. En esta entrevista. Sí. Porque solo lo habían visto Chávez, Evo, y no recuerdo, y por ahí, creo que el tercero o cuarto soy yo. Y el único periodista. Por eso no escribo ahora, en ningún medio. Esos méritos, a veces no hay que tener demasiado mérito, porque te juega en contra, ¿viste? Claro. Entonces, por alguna razón será que no me publican. Entonces, bueno, voy a verlo. Y me encuentro con una señora que yo no conocía, a la mujer, que me para en el pasillo. Y me dice otra frase significativa, de que las que sé que te gustan mucho, Sergio, y a Santi también. Me dice, ¿usted ha escrito en algún lado? Soy la esposa de Fidel Castro. Mucho gusto, señora. Me dice, no la conocía yo. Me dice, usted ha escrito por ahí que aparte de admirarlo, lo quiere mucho. Y se nota que es así. Le digo, sí, es rigurosamente así. Aparte de admirarlo, lo quiero personalmente como amigo. Le tengo un enorme afecto y un reconocimiento por cómo se ha portado conmigo. Bueno, sí, se nota. La señora muy conmovida. Bueno, ahí lo vi, estaba entusiasmado con las cámaras digitales. Me dijo, ¿viste? Estaba uno de los compañeros que estaba ahí de prensa, de difusión, tirando algunas fotos que me dieron para darle a la página. Y bueno, las fotos que después circularon a nivel mundial, ¿no? Y me dice, y decía, ¿viste cómo tiran fotos ahora con estas cámaras digitales? Esas cosas que por ahí de chico que decía. Y de curioso total, ¿no? De curioso, sí, ¿no? Y bueno, salió la nota y todo el mundo, hasta el emir de Qatar, me paró para preguntarme cómo estaba Fidel. Imagínate, en la reunión, se estaba dando simultáneamente la reunión del movimiento del no alineado. Entonces todos los jefes de Estado, todos los cancilleres, todos los tipos que estaban ahí me preguntaban a mí cómo estaba Fidel Castro. Yo me convertí en vocero de Fidel Castro en el movimiento del no alineado. Y le dije, está muy bien, está fantástico, ya lo van a ver, ya, como salió en la nota, como salió en la entrevista. Al día siguiente, a los 2 días, no me acuerdo con precisión, estoy en lo de Alessandro, a las 9 de la mañana viene el que manejaba la casa de protocolo donde vivía el embajador y me dice, Bonazo, lo llaman de Consejo de Estado. Entonces me pongo al teléfono y oigo la voz inconfundible que me dice, oye, menudo lío que has formado con esa entrevista, ¿eh? ¿Qué? Oye, textual, ¿eh? Te juro que es textual. Oye, menudo lío que has formado con esa entrevista. Entonces me dice, ¿no quieres repetirlo? ¿No quieres venirte para el Palacio? Hacemos una segunda parte. Digo, sí, por supuesto. Me dice, porque yo te voy a confesar algo. Yo te invité anteayer, ¿verdad? Por 2 razones. Una, la principal, porque eres mi amigo. Y la segunda, porque eres escritor.
pícaramente. Te invité para que hicieras la nota, ¿viste? ¿No? Así, con total inocencia, una picardía inocente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente hicimos una segunda parte, fue muy buena también, fue excelente. Salió en todos lados, fue impresionante. Salió, qué sé yo, en los 5 continentes. Se reprodujo por todos lados esa nota. Salió en página inicialmente, digamos, las dos versiones están en página. Y fue, no sé, una de las notas de mi vida, qué sé yo, les podría citar otra, que fue cuando Salvador Allende lo eligió el Congreso Pleno, Claro. que lo entrevistamos en su casa, en la casa particular a Salvador Allende, ese momento histórico también único, digamos. Son las notas que recuerdo con medallas, digamos, ¿no? De golazos de media cancha, digamos, ¿no? De tiro libre, ¿viste? Sí. Y esta sin duda... Que haber tenido la amistad, esa cercanía con Fidel es una, como vos decís, una de las grandes medallas de tu vida, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Yo no sé si lo debo haber escrito, seguramente que lo he pensado y lo he dicho muchas veces. Hay dos momentos en los cuales sentí esa cosa que se llama la historia, ¿no? Una en esos encuentros con Fidel y otra en algunos encuentros que tuve con Cámpora, con Héctor Cámpora, cuando yo era jefe de prensa de la campaña del Frente Justicialista de Liberación de 1973 y ganamos las elecciones del 11 de marzo. Por cierto, tengo más medallas justicialistas que muchos justicialistas. Claro. No quiero jactarme, pero ya que estamos el 17 de octubre, ¿no? Claro. Fui el jefe de la campaña en la cual el peronismo volvió al poder después de 18 años de proscripciones. Claro. Bueno. Aparte vos sos de la Cámpora, en serio, de la Cámpora. Claro, de la Cámpora, exactamente. Digo esto por una razón, para que justamente se comprenda por qué le asigno a esos dos momentos el carácter de históricos. O sea, y voy a decir el momento concreto que pasó. Hubo una provocación muy seria contra el Frente Justicialista de Liberación. Y había sectores como López Aufrán, que además en el ejército, que querían incluso hasta llegar a la aventura golpista, cosa que era una locura y Lanuse era inteligente y ni se le pasó por la cabeza hacer semejante burrada. Pero en un momento determinado estábamos en tensión. Y Cámpora, a quien los periodistas argentinos, permítame que le rinda un pequeño homenaje personal, Cámpora, a quien los periodistas decían el módico dentista de Giles, esas idioteces, el servil, ¿no? Que nada de eso era un político brillante. Con su estilo rústico, provinciano, ¿no? No leía Sartre, pero conocía muy bien qué pasaba en la segunda sección de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Sí. Me agarró, me vio preocupado y me dijo: Bonazo, quédese tranquilo, porque usted va a ver cómo el general Lanuse me pone la banda presidencial el 25 de mayo. Usted lo va a ver. Así que no se preocupe. Bueno, ese momento y mi relación con Fidel son los momentos en los cuales me sentí como dentro de esos óleos, viste, que están, por ejemplo, en el Congreso de Tucumán, en la Casa de Tucumán, viste, que vos decís, esos tipos, qué suerte que estuvieron ahí en ese momento de la Declaración de la Independencia, viste, un momento trascendente. Y si son los momentos en los cuales sentís que respira la historia, que está respirando ahí, a tu lado, ¿no? Un monstruo gigantesco, maravilloso, un monstruo maravilloso. Y que trasciende tu existencia individual. Y se conjuga, ¿no? Con un hecho colectivo de una importancia colosal. Entonces, yo eso lo sentí en Oro y Santa Fe, cuando triunfamos, la noche del 11 de marzo, y de golpe se juntaron 50.000 compañeros, pese a la represión de la policía y todo demás. Bien, de paso esta evocación
Sí, sí, en este sí, sí. momento, Sí, justo sí. por la fecha, por la efeméride. Mm. Y hubo decenas de miles de gargantas que a medida que yo fui leyendo la lista de compañeros muertos y desaparecidos que habían caído en combate, que yo, gritaban presente, ¿viste? Ujú, ujú. Levantando la B Muy fuerte, de muy la conmovedor. victoria. ¿Eh? Muy fuerte, muy conmovedor. Bueno, Sí, tremendo. sí. Digo, he vivido momentos Miguel querido, verdaderamente... Miguel ¿Eh? querido, ¿has visto cómo te escuchamos en silencio como si hubiéramos estado en un concierto? Y es que sos un gran concertista de la palabra. Sí. Alguien que no solo es un enorme escritor, sino un formidable narrador oral también. Y así como Muchas le gracias. hemos dedicado toda esta conversación a Fidel, ya que nos has dado este aperitivo, te propongo que la próxima charlemos largamente sobre Cámpora, ¿te parece? Sí, cómo no, con todo gusto. Que bien se Claro, lo claro. merece, claro que sí. No, Además, porque lo asemejaba, se ve a Fidel esa fidelidad, que él también era un hombre muy fiel, ¿verdad? Así no, que, absolutamente, absolutamente leal. O sea, esa cosa que calificaban incorrectamente, despectivamente como obsecuencia de Mm. Cámpora. Cámpora no era un obsecuente de Perón y Evita. ujú, Cámpora era un leal seguidor. ujú, ujú, Y claro, le había costado mucho esa lealtad. seguro. Le costó mucho. Y de eso vamos a hablar muy largamente la próxima vez, pues será un acto de justicia hacerlo. Yo creo que sí. Yo creo sinceramente, Sergio Santi, que sí. Yo tengo un respeto, por supuesto que, digo, no tiene sentido hacer comparaciones ni hacer un ranking, ¿viste? O sea, Fidel es Fidel y no tiene comparación en la tierra, digamos. O sea, Mm, vuelvo a repetir, por eso a mí me parece más grande que Lenin, porque pudo llegar a ser lo que Lenin, lamentablemente, por su temprana muerte, no pudo ujú, hacer siendo un genio político y siendo nada menos que el autor de la Revolución Rusa, digamos, el mm, gran sí, sí, sí. director ¿no? El gran de la intelectual de la Revolución Rusa. Revolución Rusa, claro. Este, pero en la escala nacional, el doctor Cámpora fue un hombre de bien, fue un hombre leal, fue un hombre derecho, fue un hombre que intentó hacer un peronismo democrático, un peronismo no autoritario, no verticalista, no, digamos, o sea, tuvo Ujú. una, una concepción muy inteligente y muy adelantada a su época, totalmente contraria a lo que pensaban los detractores. Y por todas esas virtudes, bien vale la pena conversar largamente sobre él porque adquiere Creo en que estos sí. momentos además un simbolismo muy fuerte, ¿no? Yo creo que es un simbolismo muy importante, efectivamente, y que está muy bien que lo sea, porque realmente ¿cómo se llama? El tío se lo merece. Y además porque, bueno, estuvo unido a un hecho trascendente y profundamente trascendente, muy, muy importante, que es que la gente no solamente pudiera votar, sino que pudiera elegir. Claro que sí. Miguel, como siempre, un placer enorme conversar con vos, ¿eh? Y Bueno, así que, ustedes me sacan cosas que no, les agradezco la calidez del encuentro, la espontaneidad y el hecho de que, bueno, efectivamente también tienen la inteligencia no solo de saber preguntar muy bien, sino también de darle a uno la chance de que se pueda explayar, ¿no? Y mi pues, defecto como amigo de Fidel y de Chávez es que hablo mucho. pero Bueno, podrá ser, a esta diferencia, podrá ser extenso, pero nunca extendido, porque lo que contás amerita ese espacio, no se Muchas puede gracias. reducir. Muchas Abrazo gracias. enorme para abrazo, vos, Miguel. para Olivia y para Camilo, ¿eh? Muchas gracias. Ya mismo se los voy a pasar, queridos Nos amigos. vemos, nos vemos, Chao, querido Miguel. amigo. Lo mismo para todos los Marelli, Urbit et Orbis, porque los quiero mucho. Muchas Ustedes Un son gracias, una abrazo, gracias. Miguel. familia con la que tengo un compromiso afectivo desde hace muchísimos años, que no les importa que se sepa que soy amigo de ustedes, ¿no? Qué grande. Hasta la próxima, que será Chao, muy Miguel. pronto, amigo. Hasta la próxima, amigo.